Nuestro equipo está conformado por Jacobo Martínez, Blanca Abigail, Ramírez Escobedo, Miguel Ángel y Salazar Yáñez Denis. El tema es los enfoques en aprendizajes clave. Bien, ahora les voy a decir las características de cada enfoque. El enfoque didáctico es el que se orienta a los alumnos con una formación básica y metodológica. Sus características son abordar los contenidos vinculados, estimular la participación activa y desarrollar de una manera más integradora. El enfoque comunicativo es intentar mejorar las competencias. Sus características son basarse en habilidades como hablar, leer, escribir y escuchar, fomentar el saber, conocer las palabras de un texto y no limitar las técnicas del lenguaje. El enfoque procesual evalúa y enseña las actividades. Sus características son planificar, generar ideas y organizarlas, textualizar ejecutando lo planificado y revisar, diagnosticar y operar las dificultades. El enfoque de contenido es expresar de manera escrita a los alumnos un texto. El énfasis de lo que dice el texto, que el texto debe de ser claro y organizado, que tenga bibliografías. Una clase con este enfoque debe de incluir una investigación, una procesación y una producción en los textos. La práctica social del lenguaje que utilizaremos para relacionar los enfoques se titula Lectura, Escritura y Escenificación de obras de teatro de segundo grado. En la práctica social del lenguaje es visible el enfoque didáctico en donde los estudiantes ponen en práctica las habilidades que obtuvieron en una presentación de obra de teatro. El enfoque comunicativo es visible en donde, en la práctica social del lenguaje, se trata de desarrollar diversas destrezas comunicativas, como el hablar, el escribir, leer y el escuchar. Además, se basa en un saber hacer con las palabras, según las leyendas y la información recolectada. Enfoque procesual o cognitivo. Este se basa en evaluar las actividades mentales, es decir, planificar. Se evalúan las ideas de la organización que se tiene con los diálogos y las acotaciones, además de la secuencia entre estos dos. También el textualizar, porque se evalúa la adaptación y que se puede identificar la historia original. Y finalmente, revisar, porque también se evalúa el borrador de una obra de teatro. Enfoque de contenido. Se utiliza el enfoque de contenido porque el tipo de texto es académico y requiere de algunas características específicas, ya sea de leyendas o de obras de teatro. Asimismo, porque se basa en los aspectos formales del texto, ya sea como puntuación, gramática, etc. Además, analiza el contenido de lo que dice, como las ideas originales y ordenadas, y no cómo se dice. Y finalmente, porque la habilidad escrita se relaciona con otras habilidades lingüísticas, como el hablar, leer y escuchar. Importancia de los enfoques comunicativo y didáctico. Enfoque comunicativo. La naturaleza del enfoque comunicativo se encuentra en el enriquecimiento de los objetivos de aprendizaje. No se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico, sino que sean capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva. De ahí la importancia de utilizar este enfoque, ya que promueve la comunicación entre quienes están aprendiendo una lengua. Además, centra su atención en lo que se hace con el lenguaje y no simplemente a lo que es el lenguaje, como hacen los métodos tradicionales, lo que genera un mejor desarrollo en la competencia comunicativa por parte de los estudiantes. Enfoque didáctico. El enfoque de la enseñanza de la asignatura Lenguaje Materna de Español se sustenta en la aportación de la psicolingüística y la psicología constructiva sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de la práctica cultural y la práctica de lectura para proponer como elemento central del currículum la práctica social del lenguaje. Es decir, la escuela debe proporcionar y ofrecer oportunidades que permitan a los estudiantes hablar, responder, explorar, comentar, comunicarse, leer, comprender y escribir.